Buenas tardes a todos, buenos días a los colegas y compañeros que nos acompañan desde Latinoamérica. Quisiera dar las gracias en primer lugar a los ponentes, a los excelentes ponentes que tenemos en el día de hoy por querer aceptar participar en este curso de nutrición y dietética infantil 2020 de la Sociedad Canaria de Pediatría. Asimismo, agradecer también a todo el grupo humano del Instituto de Nutrición Infantil de Nestlé, especialmente a Juan Carlos Blasco, a Begoña Sánchez, a Marisa Vidal y a Daniel Romero, ya que ese es un concurso y su participación no hubiera sido posible realizar este curso. Realmente este curso estaba programado para el día 7 de marzo del 2020, pero por todas las casas ustedes que conocen, realmente lo tuvimos que posponer y lo hemos hecho ahora por vía telemática en 2 sesiones, esta que será el día de hoy y la próxima que será el próximo día 7 de julio. Para todos los que quisieran hacer preguntas, ya saben que pueden hacerlo, consta en el tarjetón, se lo recuerdo de todas maneras, tienen que hacerlo por correo electrónico. El correo electrónico ya saben que es pediatraslaspalmas@gmail.com. Repito, pediatraslaspalmas@gmail.com. Bueno, los ponentes que tenemos hoy son 3 excelentes ponentes. En primer lugar, va a participar la doctora Mercedes Murray Hurtado, de la Unidad de Nutrición Infantil del Hospital Universitario de Canarias, de Tenerife. Es una excelente compañera, muy proactiva, ¿verdad? Y nos hablará de las recomendaciones actuales de la alimentación en el primer año de vida. Cuando quiera, Mercedes. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla, invirtiendo su tiempo, su esfuerzo. Una pena que no nos podamos ver en persona, pero una alegría saber que están ahí. Y muchas gracias a todos los compañeros de TNT por haberme invitado. Voy a empezar con recomendaciones actuales de la alimentación en el primer año de vida. Perdón, un momentito. Compañeros, oigo de fondo un ruido que me dificulta. Ahora. Bueno, en primer lugar, algo que es obvio para todos los que somos pediatras o los que estamos involucrados en la salud del niño, y es que nosotros tenemos un papel crucial a la hora de determinar la salud del adulto. Desde el momento en el que esa mamá se queda embarazada, pues sabemos que hay muchos factores prenatales que influyen en el estado nutricional de ese niño y el adulto que será. La lactancia materna lo vamos a repasar brevemente, elemento único. Y luego potenciar una dieta equilibrada desde ese primer día de vida con la lactancia y posteriormente con la alimentación complementaria, dar ejemplo como padres, como pediatras, permitir que ese niño regule su apetito y que lo regule de manera saludable y que haga un ejercicio que potencie un balance energético adecuado, pues son cruciales. ¿Y por qué? Porque en esos 1000 primeros días de los que habrán oído hablar y de los que hay excelente bibliografía hoy día, son cruciales para la salud. Yo me voy a dedicar al primer año de vida y un poquitín más, ¿no? Cuando pasamos un poquito ese primer año de vida. Y como siempre hay que empezar por el principio, y el principio pues es la teta, ¿no? La leche materna sabemos todos que es un alimento funcional. ¿Qué significa que es un alimento funcional? Que no solo aporta nutrientes, calorías, es que aporta beneficios que van más allá de lo estrictamente nutricional. ¿Por qué? Porque está repleto de componentes bioactivos, es decir, de componentes vivos que influyen en la salud del lactante. Y esta leche además se va adaptando al lactante, a sus diferentes momentos evolutivos, a sus enfermedades, su composición es dinámica en función de las necesidades del lactante y eso es lo que lo hace un nutriente vivo. Es un líquido biológico muy complejo. Pueden ver esta gráfica que es muy conocida, que la habrán visto probablemente en otros cursos porque es maravillosa, ¿no? Nos resume cómo esos macro y esos micronutrientes van más allá de los lípidos, las proteínas o los hidratos de carbono. Es que realmente la complejidad de este líquido es tremenda, ¿no? Podríamos hablar una sola charla completa sobre la complejidad de la leche materna y sus componentes bioactivos, energéticos, pero esto sale más allá de las posibilidades de esta charla, ¿no?
Sabemos que los beneficios son múltiples. Abajo les voy poniendo bibliografía que les puede ser de utilidad si quieren ampliar un poquito más el tema. Sabemos, por ejemplo, que la leche materna a nivel del bebé está demostradísimo que disminuye el riesgo de ciertas infecciones, sobre todo gastrointestinales y respiratorias, pero también de otro tipo, que mejora el coeficiente intelectual de ese bebé, incluso una vez corregimos por factores confusores, como pueden ser pues, el nivel socioeconómico de la familia o el nivel intelectual de padre y madre. Además, previene frente a la muerte súbita y cada día se demuestran nuevos beneficios, como puede ser la prevención de enfermedades cardiovasculares, cánceres, alergia y demás. Además, tiene probados beneficios para la madre, la ayuda a recuperarse en el posparto, disminuye su riesgo cardiovascular y puede disminuir el riesgo de ciertos cánceres. Y evidentemente los beneficios emocionales están más que demostrados y económicos ni que decir. Entonces, quédense un poquito con este artículo que aunque ya tiene su solera, son 11 años, no ha pasado de moda, digamos. La ESGAN dio sus recomendaciones sobre la lactancia materna. Recuerden esa lactancia materna exclusiva 6 meses, lo hablaremos un poquito más adelante, pero nada de recomendar sustituir esa lactancia materna por otras fórmulas u otros alimentos si no es estrictamente necesario. Las contraindicaciones son muy escasas, hay muy pocas enfermedades de la madre o del lactante que contraindiquen y la hipogaláctea es un hecho prácticamente excepcional, como en todos los mamíferos. Recuerden que cuando la madre toma medicaciones hay lugares donde poder consultar de manera fiable, la página elactancia.org, si no la conocen, se las recomiendo, donde podemos encontrar prácticamente cualquier fármaco y cualquier elemento que podamos encontrar en un herbolario y demás para ver si es compatible con la lactancia materna. Muy pocos fármacos contraindican la lactancia. Este es un punto importante. El siguiente, el hecho de la suplementación con vitamina D. Quizás les llame la atención saber que las recomendaciones actuales de la ESGAN y del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría son que todos los lactantes, independientemente de si se alimentan al pecho o a biberón, durante el primer año reciban 400 unidades al día de vitamina D de forma sistemática, todo el primer año. Y eso es algo que quizá pues no teníamos tan claro, ¿no? Y se mantiene la lactancia tanto como madre e hijo deseen, es decir, 2 años o más. Y ese o más incluye que si con 3 años esa mamá nos cuenta que su bebé toma el pecho o su hombrecito y mujercita toman el pecho, pues no tenemos ninguna razón de peso a nivel científico para desaconsejarlo. Entonces, si los beneficios de la lactancia materna son tan probados, tan sobrados, ¿por qué existen las fórmulas? Pues bien, sabemos que en numerosos casos la lactancia materna puede sustituirse o suplementarse, ¿por qué no?, como forma de lactancia mixta a la leche materna. Y sabemos que la leche de vaca no adaptada, es decir, entre nosotros, la del brick, la del súper, no valen para los lactantes, de ninguna manera son adecuadas y luego veremos un poquito más por qué. Es decir, que si no podemos usar leche de vaca, y donde digo vaca digo cabra o digo oveja o cualquier otro mamífero, pues necesitamos, en casos en los que sea necesario, unas fórmulas específicas. Sabemos que, de hecho, a los 12 meses, más del 75% de los bebés han tomado en algún momento fórmulas específicas. Estas fórmulas han recorrido muchísimo camino. Les recomiendo de verdad que le echen un ojito al artículo que tienen debajo. Es apasionante. Bueno, a mí las reseñas históricas me gustan mucho personalmente. Nos cuenta cómo han ido evolucionando las fórmulas a lo largo de la historia y realmente es una historia apasionante. Empezamos pues a finales del siglo XIX, como ven, con esa leche condensada. Estas primeras fórmulas pues eran claramente inadecuadas para un bebé, ¿no? Esa sopa para infantes, quizá la primera más equilibrada fue la harina lacteada, estoy traduciéndolo un poco, y ya a inicios del siglo XX se hicieron grandes mejoras en la composición y en la seguridad de estas fórmulas, y eso en parte contribuyó que a finales de los 70 del pasado siglo, pues ya en Estados Unidos las tasas de lactancia materna fueran preocupantemente bajas y afortunadamente esto ha ido revirtiéndose y ahora mismo pues la lactancia materna convive de alguna manera con las fórmulas que han mejorado muchísimo su composición y su composición está regulada por ley. Esto a mí me resulta interesante porque muchas veces los padres nos preguntan ¿y qué leche tengo que darle?
Bueno, siempre les decimos que hay diferentes componentes, como veremos, como ellos saben, hay diferentes precios y demás, pero que todas ellas, todas las que están comercializadas en las farmacias como leches aptas para lactantes, han sido reguladas por la ley y las sociedades científicas han intervenido y, por lo tanto, todas son al menos nutritivas y seguras, más allá de luego sus componentes específicos que las diferencian unas de otras. Estas leches, grosso modo, serían las fórmulas de inicio, de continuación y después estarían las llamadas de crecimiento o tipo 3. Un poquito, como no nos podemos meter a detalles porque no nos daría tiempo en los 20 minutitos que voy a estar hablando, las fórmulas de inicio son aquellas que cubren las necesidades nutricionales del lactante menor de 6 meses. ¿Un bebé mayor de 6 meses podría seguir tomando una fórmula de inicio? Pues sí, no sería inadecuado. Lo que pasa es que son fórmulas que son más caras y, bueno, a partir de los 6 meses se puede pasar a una fórmula de continuación. Sin embargo, no se puede decir lo mismo al contrario. Ningún bebé de menos de 6 meses debería tomar una fórmula de continuación. Siempre deberían tomar una fórmula de inicio los pequeñitos. A partir de los 6 meses podemos pasar a una fórmula de continuación sola o en combinación con la lactancia materna y desde luego en combinación con una alimentación complementaria. Y estas leches se diferencian en muchas cosas, pero básicamente en que tienen un mayor contenido proteico, suelen estar suplementadas con hierro y son adecuadas para un bebé más maduro a todos los niveles, ¿no? Las fórmulas de crecimiento, sobre las que no me puedo extender mucho, pero sobre las que podemos hablar en el turno de preguntas, son adecuadas a partir del primer año, son las que llamamos tipo 3, y bueno, y tienen sus indicaciones y sus defensores y detractores, digamos. La cantidad, a mí esta parte siempre me gusta mucho porque los papás muchas veces nos preguntan ¿y cuánto le tengo que dar? O vienen muy preocupados porque su bebé toma 90 mililitros y en la lata pone que para la edad le tocan 120, ¿no? Y eso es un cúmulo de angustias para los padres, pensar que no están alimentando bien a sus bebés. Y deberíamos dejarles claro que lo que pone en la lata es una medida orientativa y quizá eso debería estar más claro, de alguna manera señalado, ¿no? Realmente la cantidad de leche adecuada para un bebé es aquella que cubre sus requerimientos y, por lo tanto, aquella que le permite un crecimiento adecuado. Y para eso estamos los pediatras, para constatar que ese crecimiento es el adecuado y para tranquilizar cuando la cantidad no es la teóricamente correcta, pero el bebé crece perfectamente, ¿no? Y esto de también a demanda, yo sé que puede generar una cierta polémica, pero en realidad si lo piensan, no. Quiero decir, igual que los adultos, comemos variable. Unos días comemos un poquito más, otros días un poquito menos, según haga calor, según hayamos comido en la ingesta anterior, según tengamos más o menos apetito o tengamos más o menos el día, pues los lactantes son iguales. Es decir, que la norma esa de siempre la misma cantidad y cada 3 horas está absolutamente obsoleta. Es decir, los bebés pueden demandar un poco antes su biberón, igual que demandan su teta, y pueden demandarla también un poco después. Y ellos mismos son capaces de regular la cantidad y la frecuencia, ¿de acuerdo? Y con un poco de sentido común esto no debería generar mayor problema. No se debería ofrecer agua en principio a un lactante que se alimente solo de leche, es decir, en esos primeros 4 o 6 meses en los que el bebé solo toma leche, sea esta materna o artificial, no es necesario ofrecer agua, porque ya el bebé toma una suficiente cantidad de líquidos con su leche. Y recuerden que aunque estén alimentados a biberón, en principio las sociedades científicas recomiendan durante todo el primer año 400 unidades de vitamina D suplementadas a ese bebé, porque es muy difícil, aún tomando biberón, que tomen suficiente cantidad de vitamina D y a esta edad la exposición solar es escasa como medida de protección a los lactantes. Así que siempre mantener durante todo el primer año. Hay fórmulas específicas más allá de estas de inicio, continuación y crecimiento y son tan diversas que sería imposible comentarlas. Como todos saben, hay fórmulas para niños alérgicos, antiestreñimientos, anticólico, antirreflujo. Si quieren ampliar este tema, les recomiendo los 2 artículos que les pongo aquí, pero sobre todo el primero está escrito por el doctor Moreno Villares y es una revisión fabulosa de hace unos años sobre fórmulas infantiles y escrito de una manera muy amena y además en español, que siempre se agradece.
Así que hoy día una fórmula es realmente un puzzle muy complejo, donde hay muchos nutrientes y siempre hay que recordar que la función de estas fórmulas es nutrir al bebé y parecerse en su composición, en su funcionalidad, lo más posible a la leche materna, salvando las distancias, lógicamente. Y ahora quizás pues la parte más divertida, o me lo parece a mí, que es la alimentación complementaria, ¿no? Cuando ese bebé empieza a mostrar interés por la comida de los mayores, de los hermanitos, y empieza a necesitar otros nutrientes más allá de la leche. Pero, ¿qué es exactamente alimentación complementaria? Pues es curioso que la OMS no coincide con otras sociedades científicas a la hora de definirlo. Para la OMS, alimentación complementaria es cualquier cosa que no sea la leche de la madre. Es decir, un biberón ya es alimentación complementaria, curiosamente. Yo me voy a referir con alimentación complementaria más bien a la segunda definición, que es a la que apoya la ESGAN, la Sociedad Europea de Gastrohepatonutrición Pediátricas, en la que alimentación complementaria es cualquier cosa que no sea leche, es decir, cualquier cosa que no sea leche materna o fórmula infantil, ¿de acuerdo? Hay que recordar, es muy importante, que el lactante, el término lactante es que toma leche. El hecho de ser un lactante abarca los 2 primeros años de vida. Es decir, durante los 2 primeros años de vida, el alimento principal de un bebé debe ser la leche. Si se fijan en este artículo, nos muestran cuál es el consumo energético en función de cada edad. Aquí podemos ver que, por supuesto, en los primeros 6 meses, la leche debería ser el único alimento en principio. A partir de los 6 meses, que es el gráfico, el colorcito azul, la leche sigue siendo una parte muy importante. O sea, eso debe de ser por lo menos el 60% quizá, ¿no?, del alimento. Pero es que luego, a partir de los 12 meses, que es el gráfico de la derecha, todavía la leche sigue siendo un aporte muy importante de calorías y de nutrientes para el bebé. Por lo tanto, a partir del año, cuidado con expresiones como deja la teta para el postre, dale de comer, que es lo que le alimenta, que a partir de esta edad el pecho no alimenta. Esas son frases que, bueno, un padre bien informado puede rebatirnos y nos va a sacar los colores. Además, recordar que si el bebé, sea de biberón o sea de leche materna, hace 4 o 5 tomas al día, en principio no necesita ningún otro aporte lácteo. ¿Se le puede ofrecer? Sí, y ahora lo veremos, pero no es estrictamente necesario. Es decir, no tenemos que obligar a esa madre a que le dé un yogur a su hijo, ¿de acuerdo?, si le da suficientes tomas de lactancia. Y ojo con recomendar destetes precoces, es decir, antes de los 2 años, recomendar a una madre, salvo en casos muy, muy específicos, que destete a su bebé, ¿de acuerdo? Y en cuanto al qué y el cuándo y el cómo empezamos esa alimentación complementaria, pues este artículo es curioso. Lo que analizaron estos compañeros italianos es cómo influimos nosotros como pediatras en cómo empiezan esas familias la alimentación complementaria. Es muy bonito y nos recuerda que si bien nos basamos en la evidencia científica, lógicamente, y por eso están ustedes ahí, pero todos procuramos mantenernos actualizados, pero también nos basamos en las tradiciones locales, lo cual es muy, muy recomendable, como veremos, pero también nos basamos en nuestras propias creencias. Y eso no es malo, cada uno tenemos nuestras propias ideas sobre cómo debe ser la alimentación, pero tenemos que tener cuidado con ser demasiado estrictos. Y ahí tenemos pues que se pueden hacer esquemas predefinidos donde les explicamos más o menos a qué edad toca introducir cada cosa, o podemos guiarnos un poquito en la respuesta del bebé y permitir que sean ellos un poquito los que lleven la voz cantante con nuestra ayuda como pediatras y la ayuda, por supuesto, de los padres, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, compañeros, estoy oyendo un ruido de fondo. Si me desconectan, no sé si tengo el micrófono de alguien conectado. Perdón a los compañeros que nos están viendo, porque si no me confunde, gracias. Así que sobre esto nos hablará un poquito más el doctor Santana cuando nos hable del Baby-led weaning, pero viene un poco al hilo de esto y es un tema muy bonito, muy interesante. En cuanto a este gráfico, este es un artículo muy interesante, si quieren coger la reseña bibliográfica, es un artículo que a mí me gusta por su claridad y por cómo nos va mostrando paso a paso el cuándo, el qué y el cómo de la alimentación complementaria. Este gráfico me encanta y lo iremos desarrollando. ¿Cuándo empezamos la alimentación complementaria? Es una pregunta importante. ¿Qué le ofrecemos exactamente a ese bebé?
¿Qué? Hay que empezar por una crema de verduras, hay que empezar por el pescado, por la fruta, ¿por qué? Y el cómo. El cómo es algo muy bonito. No es lo mismo ofrecer de una manera coercitiva que ofrecer de una manera, bueno, entusiasta de alguna manera, que montar un circo, que es también otra cosa que vemos últimamente, ¿no? Entretener entre 7 personas a un bebé para que coma, cómo les mostramos nuestro ejemplo, cómo dejamos que los bebés se autorregulen a la hora de comer, pues es un tema sobre el que debemos reflexionar. El cuándo está muy claro. Las sociedades científicas hoy día al menos, no sé qué recomendarán mañana, recomiendan un inicio entre los 4 y los 6 meses. Esto es, no antes de las 17 semanas de vida, no después de las 26 semanas de vida. Esos son aproximadamente los 4 a 6 meses. Es decir, si un bebé está con lactancia materna exclusiva, nunca, nunca, nunca le diremos a los 4 meses, salvo que por alguna razón concreta su curva ponderal sea estrepitosa o haya alguna razón concreta, no le debemos decir a los 4 ni a los 5 meses que empiece a introducir la alimentación complementaria. Hasta los 6 meses la lactancia cubre todos los requerimientos de ese bebé y a partir de los 6 meses le diremos que gradualmente debe introducirlo. Es decir, tampoco nos podemos pasar al otro lado. No podemos decirle que a partir de los 6 meses, bueno, ya veremos. Y si a los 9 lo único que ha probado es una esquinita de una zanahoria, pues vamos bien. No, tampoco es eso. A partir de los 6 meses la leche, sea materna o de fórmula, se quedan cortos a nivel de nutrientes, sobre todo a nivel de hierro y zinc, ¿de acuerdo? Entonces, como mucho a los 6 meses hay que empezar. Y debe ser de forma gradual y en pequeñas cantidades, por supuesto, respetando las costumbres familiares. No será lo mismo tener a nuestro cargo una familia japonesa que a una familia canaria, que a una familia vasca, por poner 3 ejemplos, ¿no? Y respetaremos un poquito las costumbres locales y familiares mientras no sean algo que atente contra la salud y el estado nutricional del bebé, ¿de acuerdo? El orden es absolutamente indiferente. Todos los que tengamos en nuestra consulta esos calendarios que se han quedado obsoletos, en los que pone a los 4 meses el potaje, a los 5 meses los cereales sin gluten, a los 6 meses los cereales con gluten, a los 7 meses, por favor, los rompemos. Eso ya no tiene evidencia científica, es decir, no lo podemos recomendar así porque no tiene evidencia científica. Y ahora lo veremos un poquito más. Y deberíamos empezar a ofrecer agua a demanda. El bebé ya regulará, si le tenemos a mano una fuente de agua, regulará cuando la necesita y se le puede ofrecer. Así que un calendario, en sustitución de esos que decíamos que se han quedado obsoletos, puede ser este. Es un calendario de la Agencia de Salud de Cataluña. Es el que más claro me ha parecido. Seguramente en todas las comunidades tienen uno. Estoy segura de que todas las comunidades se han actualizado, pero este me ha parecido visualmente muy bonito. En principio, hasta los 6 meses solo leche. Entre los 6 y los 12 se introduce prácticamente todo lo demás. Prácticamente, luego veremos qué cosas no se deben introducir antes del año de vida. Cereales, con o sin gluten, fruta, verdura, frutos secos molidos, ahora hablamos un poquito de eso, molidos, el aceite de oliva, el pescado, la carne, el huevo, todo, en un orden indiferente. La leche entera y sus derivados en principio no deben sustituir a las fórmulas ni a la leche materna nunca antes del año, pero a partir de los 9-10 meses se pueden empezar a ofrecer en pequeñas cantidades. Eso incluye el yogur, un poquito de queso blanco y solo a partir de los 3 años podemos dar sólidos que presenten riesgo de atragantamiento. Ahí hablamos de palomitas, frutos secos enteros, uvas y demás. Todo aquello que puede atragantarse o aspirarse, ¿de acuerdo? Y hay alimentos que no deberíamos ofrecer nunca o casi nunca, o como yo digo, en los días de fiesta o de guardar. Y nunca, nunca, nunca antes del primer año, nunca en el primer año de vida, ¿de acuerdo? Recomendaciones específicas que siempre nos generan muchas dudas. El gluten. Las recomendaciones sobre el gluten han variado en la última década. Yo no sé ni cuántas veces me las he estudiado y son diferentes, pero bueno, las recomendaciones actuales son que el gluten se introduce en cualquier momento entre los 4 y los 12 meses o entre los 6 y los 12 meses, por supuesto, si estamos manteniendo la lactancia. No es estrictamente necesario ofrecerlo a la vez que todavía se está lactando y no se especifica en este documento, que es el que está más vigente, ni la cantidad ni la progresión. Es decir, la prudencia nos indica empezar en pequeñas cantidades, como todo en esta vida, pero no se empieza ni con 5, ni con 10 gramos, ni con 15, no está especificado. Y en cuanto a la leche de vaca, saber que no se da en el primer año, no porque a veces he oído porque da alergia, pues no, porque las fórmulas infantiles están basadas también en leche de vaca, es decir, por la alergia no, sino porque son una fuente muy pobre de hierro
y tienen un aporte proteico alto. La leche de vaca sin adaptar, la del súper, para entenderlos, la del supermercado. Así que no debería ser el lácteo principal antes de los 12 meses de vida, aunque como decíamos, a partir de los 9-10 se puede añadir en pequeñas cantidades. En cuanto a la proteína, no me voy a meter porque el doctor Vitoria va a dar una charla seguramente mucho más interesante y profunda que la mía. Saber que hoy día ofrecemos demasiada proteína a nuestros niños y sobre eso hablaremos más adelante. Y sobre las grasas, sí que reseñar, que es una cosa curiosa, que teníamos a las grasas muy demonizadas, es decir, el problema de la obesidad infantil eran las grasas y esto se ha relativizado mucho. No se ha demostrado relación, sobre todo en los 2 primeros años de vida, entre un consumo de grasa y la adiposidad posterior. No se recomienda restringir el aporte de grasas en niños menores de 2 años y lo más importante, más que restringirla o no, es la calidad de esas grasas. Miren la foto de debajo, ahí no hay postres lácteos azucarados, no hay ningún tipo de bollería industrial, ahí lo que hay es aguacate, hay frutos secos molidos siempre, hay aceite de oliva, hay pescados azules, una alimentación saludable, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. No es solo importante cuándo introducimos la alimentación complementaria y qué introducimos, que eso lo hemos ido viendo, sino cómo. ¿Cómo? Todos piensen en sus consultas, en su experiencia personal, cuántas veces les han contado el niño de 3 años que nunca ha comido un sólido, que se encuentra un tropezón y vomita, que se atraganta, que con 5 años todavía come todo molido como si fuera un bebé. En parte la culpa es de estos periodos ventana, es decir, hay un momento ideal. Yo les explico a los padres que si uno no aprende a leer en un periodo entre los 5, 6, 7 años, pues como pretendas aprender a leer con 50, te va a costar mucho, muchísimo, ¿no? Pues esto es lo mismo. La foto de la izquierda es mi hijo, así voy a resumir, el mayor, que ya tiene 11 años, zampándose su primera sandía con la edad de 6 meses. No se atragantó, no le pasó nada, podría haber elegido otros sólidos, pero elegí ese. Entonces, a partir de los 6-9 meses deberían empezar a probar trozos blandos. ¿Eso qué incluye? Pues un crusco de pan, incluye una papa cocida, incluye pues ciertas frutas, ese aguacate que tiene el niño del medio. Y antes del año deberían tomar sólidos un poquito más duros. Deberían intentar manejar cubiertos y beber con vaso. Y a partir de ahí un aprendizaje continuo con sólidos más duros. Por supuesto no me refiero a aquellos pequeños y duros con riesgo de broncoaspiración, ¿de acuerdo? Sentido común siempre. Así que en cuanto al cuándo, recuerden, no después de las 26 semanas, pero nunca antes de las 17. En cuanto al qué, siempre alimentos saludables desde el principio. No para que le guste la alimentación complementaria le vamos a empezar a ofrecer, no sé, gusanitos, chuches, alimentos poco saludables. Nunca en el primer año azúcar ni sal, porque no la necesitan y porque potenciamos ese gusto para las edades posteriores. Los sabores deben ser diversos. La crema de verdura no tiene que saber todos los días a la misma crema de verdura. Un día tiene que saber a brócoli, otros días tiene que saber a calabaza y otros días le podremos dar un trozo de calabaza cocida a que la rechupetee y se enguarrine, y para eso están luego los trapos para limpiarnos y la bañera. A partir de los 4 o 6 meses, textura puré, pero siempre antes de los 10 meses el niño tiene que estar probando sólidos blanditos al principio y más duros. Y el cómo, a mí me encanta la palabra neoaversión. Es una palabra que todos mis pacientes conocen. Esa neoaversión es ese miedo que todos tenemos a lo nuevo, ¿no? Cualquier cambio en la vida, por si acaso, uy, esto no me gusta, ¿no? Pues esa neoaversión hace que los lactantes y los niños pequeños siempre, por sistema, rechacen lo nuevo. Siempre, siempre, es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, ante esa neoaversión, persistencia. Un día le doy aguacate, a los 2 días se lo vuelvo a poner. A los 5 días, oh, hay aguacate en la mesa. Entonces, así, de esa manera, no puede ser esos padres que nos dicen, pescado, uy, no, que va, doctora, se lo di una vez y es que no le gustó nada. Y el niño tiene 5 años, por favor, ¿cómo se lo di una vez y no le gustó nada? El tema de la autorregulación, está demostrado que los bebés, los niños pequeños, autorregulan su apetito. Se debería modular de alguna manera desde fuera dentro de lo razonable, pero jamás obligar a comer por encima de su límite a un niño. No se los debe obligar nunca. A partir de los 12 meses el uso de biberón se considera inapropiado. Pueden seguir tomando y deben seguir tomando, como hemos hablado, leche, bien del pecho materno o bien de un vaso, o ir progresando hacia una alimentación con instrumentos de niño mayor o de adulto. Estamos casi acabando, me quedan unas poquitas diapositivas, espero que no los esté aburriendo.
Alimentos no recomendados en el primer año. Recuerden que les he dicho que en el primer año hay que introducir de todo, casi de todo. Solamente estas poquitas excepciones. Las verduras de hoja verde, espinaca, acelga y todas las demás tienen un alto riesgo de metahemoglobinemia en el primer año y por lo tanto no se deben incluir entre las verduras a ofrecer, todas las demás sí. La miel, los siropes, no solo por el alto contenido en azúcar, sino por el riesgo de botulismo, por el estar las esporas de toxina botulínica, perdón, del botulismo, incluidas que los bebés todavía no pueden de alguna manera neutralizar en su sistema digestivo. Los frutos secos se pueden ofrecer, de hecho en nuestra cultura canaria y supongo que en otras se usa mucho la almendra molida porque era un alimento que teníamos muy disponible, pero nunca entera, por el riesgo de broncoaspiración, la leche de vaca, ya lo hemos hablado, y luego por razones obvias, ni chucherías, ni rices, ni zumos, ni infusiones azucaradas, aunque fuera ponga que son para bebés y se vendan en la farmacia, nada de esto debería ser ofrecido a los lactantes. Y a partir del primer año, que excede un poquito el límite del año, la dieta debería ser similar a la de toda la familia. Por favor, nada de ofrecer platos de bebé a ese niño eternamente a partir del primer año. Si comemos sushi todos. Y si comemos, no sé, carne con papas, comemos carne con papas todos. Adaptaremos un poquito pues el tamaño, cómo lo ofrecemos y sobre todo el tamaño de las raciones, ¿no? Y recuerden, si no, en los 3 ositos. Papi come más que el niño pequeño. Y a partir de ahí las recomendaciones de alimentación saludable que todos conocen, retirar el biberón a partir del primer año, hay otras formas de beber lácteos y si no lo conocen les recomiendo meterse en internet y consultar qué es esto del nutriplato, que a mí me está siendo muchísimo de utilidad en la consulta. En cuanto a la media mañana y la merienda, siempre que sean saludables, por favor, ni galletas, ni jugos artificiales, ni petit suisse, ni salchichas, ni bollos. Aquí mis niños merendando fruta divertida. Y ya estamos acabando. Recordar que las cantidades sean moderadas. El niño se autorregula, pero a veces, si lo permitimos, se regulan al alza y de ahí el riesgo de obesidad. Recordar esa exposición repetida a alimentos, porque la neoaversión existe. El aporte proteico nos hablará el doctor Vitoria, ajustado a las recomendaciones, por favor, y respetar la saciedad. Todo esto como medidas de prevención de la obesidad. Si desean ampliar información, aparte de toda la bibliografía que les he ido poniendo, pues quizá lo más interesante que encuentro son estos artículos que resumen en gran parte pues todo lo que hemos ido hablando y en los que me he basado aparte de otra bibliografía. Y luego ya más a nivel padres o a nivel nuestro de consulta y para darles a los papás las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría que están estupendas, están de 2018 y están clarísimas. La guía de alimentación PIPO que generamos aquí, que estamos aquí, creo que tiene unas pautas que todavía siguen siendo válidas. El Nutriplato, como les decía, que es de gran utilidad y lo pueden recomendar a las familias, y los libros de Carlos González, que personalmente me son muy afines en la forma de explicar a los padres. Y como conclusiones, solamente recuerden que las recomendaciones sobre alimentación complementaria están en continua revisión y por lo tanto no seamos como médicos y guías de esas familias demasiado estrictos, sí con cosas que atentan contra la salud y el estado nutricional del bebé, pero no seamos demasiado estrictas porque estas recomendaciones de alguna manera pueden revisarse, es decir, que donde ahora se recomienda el pescado a tal edad, a lo mejor esto cambia, así que respetemos un poquito la cultura, las creencias y las condiciones de cada familia, promovamos siempre la lactancia materna, la alimentación complementaria iniciémosla como mucho a partir de los 6 meses, por los nutrientes que quedan deficitarios en la leche, ajustemos el aporte proteico, permitamos que ese bebé se autorregule pero sin que tienda al exceso y desde el principio ofrezcamos una alimentación complementaria saludable como garantía de un adulto saludable. Así que muchas gracias y hasta la siguiente. Muchas gracias, Mercedes, por la excelente exposición que has hecho y muy práctica.